intervenir para animar. Muchas gracias. Hay dos asuntos claros, transición por una parte, con un técnico más que cualificado, y por otra parte la cuestión del equipo como uno de los temas esenciales de cualquier planteamiento en este país sobre lo que queda de la antigua dictadura y sobre la nueva forma. De modo que yo creo que esto está orientado claramente. 3/4 de hora no dan para mucho, pero dan para algo y habrá más ocasiones de discutir. Quiero decirles a ustedes que por favor digan ustedes obviamente lo que quieran, sean breves, identifíquense preferiblemente. Yo tomo nota en el orden que tomamos nota en el orden que ustedes pidan la palabra, bien para hacer un comentario, bien para hacer una pregunta o hacer lo que ustedes quieran. Pero por favor, sean breves. Hay de momento 4 palabras preguntas. Riesgo, Alberto, usted, cuyo nombre no conozco, 4 allí al fondo, 5 usted y 6. Vamos a dejarlo ahí. Y después, insistimos, si el tiempo lo permite. Bien, por favor. Yo voy a hacer sentado y con brevedad. Sí, tenemos micro. Sí. A ver. Que es el tema de la amnistía de los represores franquistas. Sí, bueno, a ver, se oye, ¿no? Bien. Es un caso sintomático que yo quiero recordar, que es el asesinato de García Lorca, donde el principal protagonista es Ramón Luis Alonso. Y es curioso que este individuo, que era el padre de Lepave, Elisa Montés y Emma Penella, y de una cuarta hija casada con un norteamericano, en cuanto empezó un cambio político, daba por sentado que iba a ser detenido y que con aquel entonces, inclusive condenado, y con la cuarta hija que estaba casada con un militar norteamericano, huyó rápidamente y fue conocido. O sea, es un hecho sintomático de que alguno de los profesores más importantes de franquistas contaba porque se iba a aplicar la ley con toda dureza. Y a este señor, como es sabido, no le pasó nada. Y terminó recordando que Teresa Pave acabó una vez un poco desmayada después de una noche un poco de juerga y dijo, bueno, perdón ustedes, pero es muy duro para una actriz progresista enterarte que tu padre fue el responsable del asesinato de García Lorca. Yo creo que este caso es bastante significativo y le doy toda la razón al buen cartón de las personas que hubo que acceder a los sociales y que luego lo siguen. A ver. Bueno, ¿se oye? Sí. En primer lugar, agradecer las intervenciones habidas y particularmente a los 2 primeros ponentes que me han presentado prácticamente la mañana del jueves. Bien, no pasa nada. La ventaja que tiene ahora después de 4 días es que no aprende, sino que escucha y te queda como para... Únicamente 2 cositas. Una matización a lo que has dicho tú sobre la monarquía constitucional. Sí. Cuando Jaime se ha referido a épocas en que hemos vivido prácticamente el régimen de dictadura con la excepción de la CEPA y luego de los años 30 y los 35. Y claro, monarquía constitucional, yo como soy un poco a caballo entre politólogo y historiador, a mí me parece que la única monarquía constitucional que hay aquí anterior, antes la parlamentaria, es la de Constitución de la del 69. Y hasta luego como acabó, como anterior era una monarquía liberal, sin duda alguna, siguiendo a Germán Helen, una monarquía limitada, pero vamos, de acuerdo con la teoría constitucionalista más pura del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Orden Ciudadano, que un sistema político en el que no se garantizan los derechos humanos y no se establecirá ni se puede carece de constitución, pues entonces un jefe del Estado que pone y quita desde el gobierno de voluntad, en el que no hay ley de fugas en los años 20 de Barcelona, cuyo principal protagonista era el general Martínez Anido, que tuvo por casualidad, luego nombra Franco en el primer gobierno del 78 como ministro de orden público, pues entonces, claro, ¿de qué monarquía estamos hablando? Y luego, pues una pregunta para Armando respecto a los comisiones respecto a las comisiones de la transición, claudicaciones, en fin, frustraciones por las reformas más o menos pactadas o no rupturas, y como él mismo ha dicho, la oposición antifranquista y fervientemente democrática resulta que tiene que estar ya 3 meses frío el cadáver de Franco para que Coordinación Democrática, la Parafusa, por fin se junte, ¿no? Entonces la pregunta es,
¿Con qué fuerza se va a tomar la Bastilla o el Palacio de Invierno? Si tiene que estar 3 meses ya muerto el dictador para que la oposición democrática se pusiera de acuerdo en un programa mínimamente conjunto. Yo pienso que a veces la oposición democrática o los demócratas se olvidan de cuál era la relación de fuerza real y que entonces, bueno, y la política es un juego de fuerzas y de equilibrio. Y la realidad es que no hubo fuerzas para imponer la cultura, para imponer monarquía república, etc. Aquella persona del fondo cuyo nombre no sé. Sí, ya tiene, por favor. Sí. ¿Se oye? Sí, bueno, me llamo Ángel, soy de aquí de San Lorenzo del Escorial, vengo de Oyente. Llevo 25 años asistiendo a estos cursos porque es un privilegio que tenemos al vivir aquí. Y la verdad es que nunca había estado, se han celebrado muchos. Yo creo que de la memoria histórica me parece que hicisteis uno el año pasado, ¿no? Y no pude asistir porque estaba en otro curso y de franquismo se han hecho la primera vez que vengo. Bueno, yo estoy jubilado, quiero decir eso. Para Jaime, vamos a ver, Jaime, yo, el tema de la Iglesia, mi evolución viene de la Iglesia. Yo soy como Rosa Aguilar, era de las Juventudes Obreras Católicas, esto lo digo de antemano. A mí me casan 3 curas, yo me caso en el 98 y rompo con la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue un avance importante que le cercenaron, como tú muy bien sabes. Aquello se quedó en un bug y bueno, pues me salí de la Iglesia, mis hijos no se bautizaron, etcétera, etcétera, han ido a la pública. Bien, la Iglesia en España ha dominado siempre, esto hay que decírselo así a todo el mundo, cristianiza a Roma, a los romanos y los visigodos y acaba con esos 2 imperios. Con los judíos y los moriscos no pudo expulsar de España. Crea la Inquisición, se acaba a finales del 19 en España. Con los liberales y constitucionalistas y los pobres curas que alguien colabora con ellos de las parroquias, pues también. Yo creo que el tema de la Iglesia es complicado, había que abordarle con inteligencia. Es difícil poder llegar a un acuerdo con la derecha española para decir, bueno, pues vamos a hacer un Estado laico de verdad, porque a la derecha le interesa la Iglesia, eso es obvio. Entonces la pregunta que te hago es la entrada de otras religiones y confesiones en nuestro país, así como espérate que lo tenía aquí apuntado, la falta de vocaciones religiosas, que está siendo un hándicap para ellos. ¿Eso crees que puede servir un poco de inicio? Porque claro, es que de otra manera, bueno, hay una manera de meteros caña con la pasta. El IBI ya, las tasas de basura, eso por supuesto, los ayuntamientos. Estoy hablando las viviendas que tienen. Yo no estoy hablando de cobrar a una catedral ni a una iglesia suntuaria, ¿no? ¿Tú crees que va a ser posible en un supuesto, bueno, la concertada, eso fue un error de Felipe González? Quizá nos debimos de meter a los niños en los barracones en tanto y cuando hacíamos los nuevos colegios. Eso creo que fue un error, pero bueno, en ese momento había que tomar decisiones y no era fácil. ¿Crees que va a ser posible en un futuro gobierno de izquierdas en este país abordar ya de una vez el tema de la Iglesia? Porque los militares lo hemos hecho. Con la banca espero que lo hagamos ahora, no nos queda más remedio. Pero falta la Iglesia, como poder fácil. Muy bien, muchas gracias. Está muy claro y ahora respondemos. Adelante, sí, usted. No. Esta chica que es. Como usted de momento no está en el turno, ahora le corresponde. A ver, ¿qué es? Me llamo Miriam. Quería preguntar sobre el concepto de, bueno, el franquismo está claro que es un hecho latente, y si hasta qué medida es bueno a las generaciones actuales y jóvenes españoles hacer una construcción del concepto de antifranquismo, porque a lo mejor no se consideran antifranquistas, sino simplemente pro-democráticos, pro-vida
y simplemente estará en contra no solo de Franco, sino de cualquier cosa que sea asesinato, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entonces, si es viable construir un término de antifranquismo para las juventudes actuales que a lo mejor no tienen un abuelo en una fosa común o no tienen esa gana de tocar la historia con esos términos que a lo mejor te encasillan en una forma u otra, ¿no? Y queda una persona más, allá al fondo, y luego pasamos a Marcos. Hemos hablado del papel del Partido Comunista durante la transición. Me gustaría, si pudiéramos profundizar un poco, cuál es la postura del PCE durante la transición respecto a las demás fuerzas de izquierda, a su izquierda y a su derecha. Muy bien. Venga, adelante. Sí, mejor no va a llegar de todas maneras. Para don Julio Arostegui, vamos a ver, ha dicho usted como unas 20 y tantas veces este país. Supongo que este país se llamará España, pero es que no lo veo. Para don Jaime Ruiz, vamos a ver, dice que en España no hay un Estado laico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Que España es un Estado religioso? Así se llama. Otra cosa más. Dijo usted que la Iglesia se puso en contra de la República, naturalmente, pero si la República se proclamó el 14 de abril y en el mes de mayo empezaron a incendiarse los templos católicos, sin que no haya nada para eso. Entonces, ¿qué iba a hacer la Iglesia Católica? Por cierto, le recuerdo que don José Ortega de Gasset, uno de los propulsores de la República, como otros más, dice que efectivamente no es esto lo que nosotros propugnamos. Oye, entonces, si les parece, tranquilo, si les parece, vamos a responder a esto, que ya hay materia aquí para responder. Seamos también breves, yo ruego que sean breves a los interpelados y después continuamos por si hay que, tranquilos, de todo lo que. Si quiere empezar Armando, en fin, por ser el mayor, cuando quieras, me preguntan que. Ya te lo digo, Tengo la verdad en el bolsillo. Vale. En este país. Son una historia detrás, con mis errores y mis aciertos. Pero quiero responder algunas de estas. Se ha hablado, a lo mejor me equivoco, en la sesión sobre el tema de la situación, la toma de la Bastilla y algunas cosas más. Cuando he hablado de esto, simplemente estaba hablando desde el punto de vista de clase y no era incluso para no saber que no se iba a producir ya la ruptura democrática. La oposición se había dividido, no era un hecho nuevo, y había un debate que tenía bastante que ver al mismo tiempo con lo que estaba ocurriendo en Europa y con la instalación de misiles de corto y largo alcance y medio alcance en Europa en aquel momento, entre otras cosas. Había todo eso y el tema de los Estados Unidos al fondo de la cuestión. Eran días en que ya sé, uno ya es muy viejo, tengo 87 años y no me importa decir algunas cosas, como dicen los cubanos, ser descarado. Pero yo estaba en una reunión donde el señor Matofen tenía la maleta con bastante dinero para entregárselo a una fuerza política en este país, el dinero de Flick y de Flock. En una de las cenas aquí, cuando todos los delegados de las embajadas, los asesores políticos de las embajadas, perseguían a los miembros de la Junta Democrática o de Plataforma Democrática a ver qué iba a pasar en este asunto, desde la embajada mexicana hasta la embajada de los Estados Unidos de América. Que por cierto, en los papeles que se han editado en Estados Unidos ya se habla de la transición española y qué características tienen a poco tiempo de acabada la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera cuando yo he hablado de Raymond Walters y todo lo demás. De conversaciones en el Pentágono y en el Departamento de Estado
cómo tendría que producirse la transición en España y los cambios. Es decir, que es un poco casi más viejo de que yo entrara en política, que yo entré porque mi padre era un dirigente anarquista, amigo de Buenaventura Durruti. Pero en fin, ¿dónde voy? Sí, efectivamente. Es decir, no se trataba, cuando yo hablo en el sentido de la toma de la Bastilla, estoy hablando desde el punto de vista de clase, que ante la Revolución Francesa, junto a Sans-Culottes, participaron naturalmente otras fuerzas políticas, etcétera, el gato al agua, en un proceso de la transformación y en la dirección de todo ese proceso se lo llevó quien se lo llevó, aquí también, en mi modesta opinión. Y no porque yo pensara en ese momento. Nosotros sabíamos, seguramente usted como historiador que es, que lo conoce mejor que yo, que no lo soy, pero el PC y el PSUV pues habían librado la lucha de guerrillas durante muchos años. Primero en la etapa de los huidos y después ya organizada. Yo puedo recordar en esa dirección, por ejemplo, en el año 48, hay una entrevista, no oculto nada nuevo, los investigadores, ustedes pueden revisarlo si es que encuentran vivos todavía, es decir, de los encuentros de una parte de la dirección del partido con Stalin, tras unas conversaciones que había habido con Tito en el año 48, para hacer un desembarco con aviones yugoslavos de guerrilleros comunistas españoles en diversos lugares de nuestro país. Los yugoslavos que estaban enfrentados con una serie de problemas a los soviéticos entonces y a Stalin ya empezaban los problemas, es decir, dijeron que ellos no tenían y no los tenían aviones que alcanzaran territorio español y pudieran volver al suyo. Estoy hablando de 1948 y que habláramos con los soviéticos que sí los tenían. Entonces Stalin recomendó que siguiendo la técnica leninista, y tenía razón, aunque fuera un bandido y otras cosas, porque tontos no eran, aunque fuera lo que fuera, pero tonto no, pues recomendó, es decir, que preguntó, ¿dónde están los trabajadores españoles? ¿Dónde se afilian? Pues en los sindicatos verticales franquistas. Y entonces dijo, pues trabajen ustedes dentro, siguiendo la técnica leninista. Y tenía razón Stalin, como se demostró ahora hace más o menos 50 años en las huelgas de Asturias. Es decir, y la constitución, por ejemplo, del sindicato comisiones obreras a partir de todo ese asunto. Y de otra parte, en ese terreno militar, pues claro, en el ejército de la República había militares republicanos. Por ejemplo, en el ejército cubano, como ustedes conocerán, historiadores, ahí estuvo el jefe del Estado Mayor, es decir, junto a Fidel Castro, en la operación de Bahía de Colocochino. En la operación de jefe del Estado Mayor de la operación de Bahía de Cochino se llama Francisco Zutarte. Está publicado hasta aquí, en los papeles de historia está publicado. Por ejemplo, Solívar, catalán, era el jefe de la artillería antiaérea cuando Fidel Castro pidió ayuda a las gentes y este partido en la clandestinidad envió profesores que estaban más allá de nuestras fronteras a Cuba. O, por ejemplo, cuando enviamos a Vietnam, un servidor está en Vietnam, cuando el conflicto con los chinos. Pero no a pegar tiros, sino a hablar con los camaradas vietnamitas. Quiero decir que está todo ese tipo de cosas. Gustará o no gustará, pero esa es la historia. Está el tema, que no he sabido más, ¿qué nos preocupaba a nosotros también de la transición? Pues mire usted, nos preocupaba lo que había sucedido en Chile. En Chile. Porque el gobierno de la República, es decir, aquí la República se defendió que era un gobierno legítimo, legítimo directamente elegido por el pueblo, es decir, se defendió. No había dos bandos, ni dos bandos, había una banda de fascistas y un gobierno legítimamente adorado. Eso es una parte. Y ya sé que este lenguaje no es normal, que se diga. No sé, perdónenme. Y la otra, estaba también lo de Italia y la operación Gladio. Y los intentos en Italia, es decir, de dar un golpe de Estado en aquellos años.
lo hubo, o el general de Gaulle mandando tropas, es decir, las tropas en Alemania cuando en el año del 68 a París. ¿O no fue así? Que retiró al general Massy con las tropas paracaidistas, fueron a París. Pues claro que teníamos y claro que teníamos un trabajo hacia el ejército, y teníamos publicaciones, es decir, hechas por oficiales, no comunistas, es decir, de la Unión Militar Democrática dirigida a los oficiales de este país. Y en el Sáhara era el lugar de la Unión Militar Democrática que tuvo más efectivos en España. Y no es que se prepararon para una insurrección contra Franco, porque sabíamos que sin una división dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país podría haber tiros en España y no lo queríamos, porque habíamos hablado de una política de reconciliación nacional, que era la siguiente, por lo menos para mí, que era un problema de un momento determinado de la historia. La infantería que había combatido al lado de Franco había perdido como clase la guerra civil, como los que había un Arranchale de Bilbao o de Sestao había perdido como clase, o un mariscador gallego había perdido la guerra civil como clase, igual que un metalúrgico de Madrid, como clase social, aunque hubiera pegado un tiro. Y lo importante para nosotros era tratar de unir y reivindicar a la clase trabajadora en sus reivindicaciones como clase social, como clase política. Porque no era solo el cambio político lo que nosotros queríamos, naturalmente, sino el cambio social. Gracias, porque tenemos prometido brevedad. Sí. Vamos a tener con la cuestión de la Iglesia. Sí, muy brevemente, porque lo voy a leer la contestación a esa argumentación que es muy clásica de la justificación del apoyo mayoritario de la jerarquía eclesiástica a los sublevados en base a la persecución religiosa realizada por la República, y en especial en los primeros meses posteriores a dicha sublevación. Pues según la escritora Conchita Mir, nos relata el carácter sangriento y arbitrario padecido por religiosos en la retaguardia republicana, cosa que está francamente estudiada y limitada, frecuentemente a cargo de elementos ajenos al imperio de ley alguna, y recalca, acabada la contienda, muchos de ellos clérigos, lejos de cualquier sentimiento de reconciliación, participaron activamente en la labor de revancha indiscriminada emprendida por el nuevo Estado, amparando frecuentemente injusticias de tanto mayor calibre que los supuestamente pretendían reparar. Sin embargo, existe un sospechoso silencio que mantenían y mantienen las jerarquías eclesiásticas sobre los fusilamientos de sacerdotes por las tropas franquistas. Por más que Monseñor Mújica informara el 8 de octubre de 1936 por escrito, esto está entre comillas, jamás vimos en nuestra región vasca atropellos tan inauditos, sin proceso, sin declaraciones de los supuestos reos, sin defensa, se les ha fusilado sin piedad. 16 fusilamientos de sacerdotes por las tropas de Mola. Todos los asesinatos y tropelías cometidas contra aquellos sacerdotes que siguieron en los regimientos republicanos o apoyaron a la República no han tenido reconocimiento, no solamente jurídico, sino curiosamente, ahora que están en un proceso de beatificación, la propia Iglesia tampoco les ha recogido entre los 400 y pico beatos o la denominación que tengan previa a la subida a los altares, a ninguno de los sacerdotes vascos que cuando las tropas sublevadas entraron en Bilbao, fusilaron, como dice Monseñor, sin ningún tipo de requisito ni compasión, por mucho que fueran con sotana, que iban todos en aquella época con sotana, ¿no? Los fusilaron sin ningún problema. Yo creo que por eso contesto claramente que fue una excusa más. Julián Casanova, de todas formas, insiste mucho en cómo el anticlericalismo y el descontrol de los primeros meses de la República favoreció más la cohesión y la represión que la defensa de la República, porque fue uno de los hándicaps que la prensa internacional hizo más daño al crédito del control de la República sobre su propio territorio. Yo creo que eso es evidente. No tengo soluciones al tema del laicismo. Sí diré, porque es muy emblemático y habría que reivindicarlo, que el último ajusticiado de la Inquisición en nuestro país, curiosamente, fue un maestro. Y digo curiosamente porque es que esta manía de perseguir
maestros, de perseguir conocimiento científico, de perseguirlos hasta la muerte, es una manía de la derecha reaccionaria, del pensamiento reaccionario español, que está muy enraizado y que yo creo que alguna vez tendremos, al margen de la diversidad de opiniones, que sacar de cualquier consideración. Porque no es posible ser franquista y demócrata. No es posible. Eso es imposible. Se puede ser antifranquista, sobre todo cuando se ha padecido la dictadura, y no haber alcanzado la consideración de demócrata. Pero ser franquista y demócrata es incompatible. Y en este país hay gente que tiene ese problema. Es que no ha decidido... Muy bien. En fin, procuremos no salirnos del asunto, ¿eh? No salirnos del asunto. Estamos hablando de lo que ha pasado aquí desde el 75, claro, gobierno de la República. No es que no nos apetezca todo, pero nos saca de... Bien, respecto a lo que se me ha aludido a mí directamente y muy brevemente, vamos a ver, estoy de acuerdo con Alberto Reyes, obviamente, en que si aquí se puede hablar de monarquía constitucional en algún momento de la historia contemporánea de este país, antes de la actual, si aceptamos que la actual es efectivamente una monarquía constitucional, es en la que creó la Constitución de 1869. Y yo le diría más, hay bastante confusionismo en libros de historia serio que hablan de una monarquía constitucional del mismo jaez, del mismo carácter, durante la época de la Restauración con la Constitución de 1876. Tuvimos aludido, eso no es realmente una monarquía representativa como tiene una monarquía que se puede llamar democrática. O sea que, de acuerdo, la cuestión del 69 es la clara. Ahora, es un grupo, lo que estamos hablando, un grupo muy bonito, poquísimo. Bien, hay una cosa muy importante que dice aquí esta chica. Mire, yo creo que lleva usted toda la razón y más. No es una correcta política, a mi juicio, hablar de antifranquismo, anti-tal. No, hay que hablar de cuestiones positivas. Estoy de acuerdo con usted. Por eso, habrá visto que en mi exposición yo casi percibo mejor lo que es el franquismo que lo que es el antifranquismo. Por tanto, en fin, nosotros lo empleamos porque es una metáfora del lenguaje común, pero en el terreno de la reflexión rigurosa no es correcto. Lo mismo que hablar de chicos antisistema o grupos antifascistas. Mírense, esto dice muy poco. Esto no nos caracteriza el asunto. Por eso el antifranquismo tiene una caracterización mucho más compleja que el franquismo, claro. De modo que llevo esta razón, creo que no deberíamos emplear el término, efectivamente. Vamos a llamar las cosas por su nombre y no simplemente por aquello contra lo que vamos. De acuerdo. O sea que lo que usted dice es absolutamente pertinente. Y luego a nuestro amigo, bueno, perdóneme por lo de este país. Parece que está claro de qué estoy hablando. Pero no, chiquele, ahí sí le voy a dar una puya que es la siguiente. Usted me verá a mí hablar de este país, pero de luego de lo que nunca, yo creo que esto es significativo, de lo que nunca me voy a hablar es de Estado español. De Estado español, no. De España. Creo que decir este país, bueno, pues tampoco está claro. No me habla de eso de en el Estado ocurre tal cosa y en el Estado ocurre otra. No me dice esto, se lo debe decir. Vale, Alberto, ya sé que tiene ganas de hablar, pero luego no, espera, que hay las palabras pedidas. Vamos a ver, aquí hay una persona y otra. Hay dos personas que han pedido más la palabra y hay tiempo para tres. Ya está completado. El primero es allí. Yo creo que ya más de tres va a ser difícil. Pero bueno, vamos a ver. Vale, gracias. Soy Pedro Castellanos. Bueno, soy profesor de Historia de Instituto. No sé si vas a poner estos datos. Más fuerte, por favor. Sí. Ahora, digo que soy profesor de Historia, pero de Instituto, no de la universidad. Fui alumno suyo hace 2 años en la Universidad Complutense. Y bueno, son varios, no sé si preguntas o apreciaciones. Quería preguntarle lo primero a Julio Arostegui. Digamos, nosotros lo que estamos ahora con una idea abierta de 70 años, digamos, ¿no? En periodos históricos ha existido también algo parecido, quiero decir, las guerras carlistas produjeron a la gente de, yo que sé, al principio del siglo una sensación parecida a esta.
es una pregunta. Quiero decir, si se puede documentar ese tipo de sentimiento y de vida no cerrada. Lo que comenta tanto Julia Arostegui como incluso lo que comentaba el señor Ruiz Reig sobre pues cómo en realidad lo que está ocurriendo es que grupos poderosos perviven. Lo que hacen es arreglárselas para cuando se hunde el barco la rata salvarse, ¿no? Y continuar en el siguiente. La Iglesia nos cuenta cómo en el año 79, 78 cambian para seguir siendo lo mismo. Había sido el sostén ideológico del franquismo, pero también había sido el sostén ideológico del carlismo. O sea, el rollo carlista era la cruz y la espada, el mismo que es decir, en el fondo es una actitud de conservadurismo que, bueno, lo aplicamos a franquismo pues porque es lo que nos afecta, pero que es sustancial a eso, como es de las clases políticas dominantes, bueno, pues cambiarse y si había sido absolutista, luego ser liberal y convertirse en un liberal, como si había sido un franquista, pues ahora ser un demócrata de toda la vida, o como si había sido un nazi, pues bueno, pues que se la carguen 2 o 3 capitostes, pero tú sigues siendo, ahora pues dejar de ser nazi y eres demócrata de toda la vida, ¿no? Bien, no sé si es una pregunta, es un comentario, ¿no? Y otra pregunta es al señor Reig sobre la Iglesia. Hay cosas que forman parte de la tradición, digamos, de la tradición cultural, que claro, se mezcla la tradición cultural con cuestiones religiosas, ¿no? Que, pues, fiestas populares, ritos, ¿no? ¿Debemos en un Estado laico suprimir la Navidad? ¿O debemos suprimir la Navidad, me refiero a las celebraciones? ¿O está bien transformarlas, ¿no? En el fondo la Navidad además es algo que la Iglesia transformó de ritos más antiguos, ¿no? Y además sé que a la Iglesia en realidad le hace muy poca gracia la Navidad, toda la parafernalia cultural que tiene la Navidad, ¿no? Porque considera que eso es muy pagano y que no es la verdadera historia de la Navidad, ¿no? Se hace la Navidad como otras cosas, ¿no? Los archivos eclesiásticos, bueno, son algo que ahora queremos que los que ya no somos católicos o que fuimos bautizados que nos tachen, ¿no? Pero supongo que cuando tengas que analizar documentación del siglo XIX, joder, si te hubieran tachado a gente del siglo XIX y no podía ser un registro parroquial, a ver cómo no entendería la población o cómo se conjuga entonces eso, cómo lo arreglas, ¿no? De una forma mantener una tradición histórica y cultural con algo nuevo y algo distinto y quitarle privilegios a quienes no deben tenerlos como los tienen. Muchas gracias. Perdónenme una cosa, perdónenme ustedes porque veo que hay gente que se retira y me dicen de la dirección de los cursos que esta tarde y mañana por la mañana nos van a trasladar porque tienen que unir los dos salones. Miren ustedes, en la sesión de... Bueno, lo de Garzón será aquí, claro, supongo que por eso es. Pero nos vamos a ir a la aula 16-17. 16-17 en la misma casa. Pero se traslada temporalmente al aula de la tarde del 23 de julio y la mañana del 24. Realmente la tarde está dedicada a don Baltasar Garzón. De manera que, bueno, vendremos para acá y pondremos ahí una nota o lo que sea. Esto no se acaba, pero es lo que me ha contado. Vale. Esta otra persona allí. La también una intervención de don Baltasar Garzón. Sí, para el curso, sí. Bueno, sí, no está clara la nota, es lo que pasa a Sofía Diego, yo se lo digo, pero efectivamente no está clara. A las 5 de la tarde, sí. A ver, ¿se escucha bien? Venga, sí. Vamos, en realidad son preguntas o aclaraciones, más bien. A señora Arostegui, es que entre la izquierda y la derecha usted no ha hecho diferenciación antes de la transición y después. Esto lo inventaron las Cortes de Cádiz. De modo que, y como eso más cosas, por eso decía esta mañana, hay que distinguir claramente entre lo que es una tradición antigua del país y lo que realmente trajo Francisco. Pero es que claro, hay que hacerlo eso sobre todo en este momento en que la crisis es seria
seria, francamente seria, como ustedes saben, y no simplemente una crisis económica, una crisis más profunda. Entonces, es el momento de decir, señores, en esta crisis estamos viendo qué procede de lo que hemos hecho mal hace 35 años y qué es lo que realmente es una cuestión histórico-antropológica que tendremos que resolver de otra manera. No sé si me explico, pero yo tengo muy claro que hay dos tipos de cuestiones. Y por último, lo que decía de los chivatos del pueblo, que eso ya lo responderá Jaime. Mire, la transición se podía haber hecho de otra manera. Eso históricamente no tiene sentido. Esa pregunta no tiene sentido ni tiene respuesta. No lo sabemos. No lo sabremos nunca. Lo que nosotros tratamos de explicar es por qué ocurrió lo que ocurrió. No si podría haber ocurrido otra cosa. Entonces yo, para acabar definitivamente, le diré que me parece que nosotros realmente la cuestión está en que una transición es una transición y no otra cosa. Es decir, que bueno, ya el Partido Comunista habló de ruptura revolucionaria. Se empezó hablando de ruptura revolucionaria. Luego se pasó a reforma, ya no revolucionaria, sino como era reforma... Bueno, no fue al final, antes de pasado tomando la cosa fue evolucionando. Oiga, esto es lo que hay que explicar históricamente. Ahora, si pudo ser de otra manera o no, esto es una pregunta que nunca tendrá. Por mi parte, bueno, brevemente, y pondré un ejemplo para abreviar. Sobre el laicismo, sobre otras muchas cosas, lo primero que hay que aplicar es el sentido común. Es decir, no nos volvamos locos, no es de hoy para mañana, vamos a... Y el sentido común indica dos cosas. Sobre las festividades y tal. Las festividades de una religión no tienen por qué ser festividades civiles en el conjunto de la población. Lo serán para sus creyentes en cualquiera de los ámbitos. Al contrario, las celebraciones civiles lo son para el conjunto de la población. Y el ejemplo al que recurro, muy fácil, es la Iglesia porque se empecina en poner una fecha festiva inmediatamente al lado de la Constitución. Pues estudiarlo porque es así y no la quiere mover. Y es una imposición suya. En cuanto a los que podríamos llamar periodos de nacimiento, estacionales o como se quieran llamar, lo importante no es el nombre, lo importante es que la gente sepa a qué se deben las cosas, conozca la historia y sepa funcionar con normalidad. Las condiciones religiosas en el calendario no deben estar desde el punto de vista. Otra cosa es que el año nuevo sea año nuevo, unos le adjudiquen una razón histórica y otros le puedan adjudicar el inicio del solsticio de invierno. Pues muy bien, usted mismo, no hay ningún problema. En el caso de los archivos, es muy interesante la pregunta porque hay una diferencia sustancial que se cae. Y es que aquí era obligatorio las inscripciones. Cuando la Iglesia ha tenido el monopolio, no puede ser un argumento a su favor para seguir con el monopolio. Porque cuando solamente había un registro que era el suyo, no tiene derecho a utilizarlo privadamente. Cuando estamos en una sociedad democrática en la que los registros civiles existen, ella sí tiene la obligación de comportarse como entidad privada con sus registros. Ahora, la diferencia es sustancial, porque en la historia de nuestro país los únicos archivos, entre comillas, públicos, por voluntad propia, han sido los suyos. Entonces, claro, no puede ser un argumento para seguir otorgándole el monopolio del control de la afiliación de quien quiera pertenecer a esa entidad. Porque ya existe un registro civil o entidades privadas que tienen transitoriamente los datos de afiliación o no, y ese es otro tipo de mecanismo. Termino con el tema de los chivatos. No he utilizado la palabra, he utilizado una que yo creo que políticamente es más grave, porque son servicios parapoliciales establecidos durante la dictadura. ¿Por qué lo he dicho? Porque basándome en los informes, la depuración de los maestros, por poner un ejemplo clarísimo, el informe del cura tenía tanto valor como el del jefe del movimiento local, o las atribuciones que le hacían a aquellos que relataban. Pero no lo hacía voluntariamente cada párroco, no, lo hacían todos los párrocos, porque era una imposición legal, entonces lo hacían todos. Pero si todos participaban en la información
que acompañaban los expedientes de depuración y en algunos casos conseguían con ese expediente la condena a muerte, pues he sido prudente al decir parapoliciales, porque realmente la catalogación podría haber sido más fuerte. Y lo hicieron voluntariamente, jerárquicamente, y hasta el Vaticano II. Efectivamente, sí, hay una inflexión. Como dicen los mismos participantes en muchos movimientos dentro de la Iglesia, no por voluntad de la Iglesia española, sino por el Vaticano II, fue como se transforma la jerarquía española en esa lucha contra el régimen al que habían sostenido. Una parte de ella, no todo. Pero ese es otro tema que no conviene desarrollar. Y sobre lo que me decía una cosa importante, Jaime conoce. Mire, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, que fue uno de los dos grandes tribunales que creó el franquismo al final de la guerra, es el de responsabilidades políticas, que era el otro, no tenía toleración, pero el de represión de masonería y el comunismo, que por cierto, algo podríamos haber dicho de ello, que a ver si tenemos oportunidad. Uno de los informes obligatorios era del párroco del sitio donde el acusado de masón vivía. O sea que puede que a algún sacerdote esto no le gustara, pero era una discusión